ensayado y todo, ¿sabes? Parece ensayado y todo. Pima, no tomemos. El agua mineral no es mía, El agua mineral no es mía. Santillán había alcanzado el cielo de la fama y el infierno de los escándalos. Quedás herida para toda la vida. Nosotros estamos con cadena perpetua, de verdad te lo digo. O sea, las víctimas que pasan por esto, de verdad, te queda una cicatriz marcada dentro que no lo puedes explicar. El lunes 23 de septiembre de 2024, la Tota Santillán fue encontrado muerto en su casa de oeste del conurbano bonaerense. Sin vida, y ahora la pregunta es, ¿qué pasó, Jan? ¿Cuáles fueron las causas realmente de la muerte? ¿Qué causó la muerte de la Tota? ¿Fue un desperfecto eléctrico? ¿Fue un suicidio? ¿O fue un accidente doméstico? La asombrosa muerte de Daniel La Tota Santillán. ¿Es concebible esto de que se incendia una casa y ni se mueve, no sale corriendo, no grita? ¿Hay algo de suicidio ahí? Raro. ¿Hay un accidente? ¿Y cómo? ¿Y él no se da cuenta, no reacciona? ¿Alguien estaba ahí adentro, además de Daniel La Tota Santillán, como amenazándolo, obligándolo a llegar hasta la muerte? De todo esto vamos a hablar hoy. Tremendo drama, tremendo misterio y un enorme tema técnico hasta para pensar. Un tema psicológico, un tema de espectáculos, un tema técnico que tiene que ver con incendios. De todo eso vamos a hablar hoy. Con el doctor Torre, profesor, criminalista. Doctor Torre, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Tony? Bueno, empiezo directamente por las hipótesis. Yo no recuerdo a nadie que se suicide incendiándose, por decirlo de alguna manera. No, es un mecanismo suicida conocido, no es habitual. Hemos tenido varios casos en la República Argentina. A mí me han tocado dos, por lo menos. Siempre menciono uno que tuve sobre la ruta panamericana, el propietario de un taller de reparación de vehículos que se roció con un acelerante, con un hidrocarburo concretamente, en el pozo de la fosa del taller, ¿verdad? Es lo que se conoce como el suicidio. No es muy doloroso. Sí, bueno, eso es otra cosa. Eso camina por otro lado. Que uno se tira de donde sea o... No sé, me resulta como muy doloroso. Es un mecanismo criminalístico que es conocido como suicidio a lo bonzo. Sí. Bonzo, que viene de bonzé, el francés, que quiere decir sacerdote. En los años 60 en Vietnam, como protesta, los sacerdotes, ante el gobierno que los perseguía de alguna manera, en Hanoi, concretamente, uno de ellos se rocía con combustible y se prende fuego. Entonces viene la muerte del bonzo, la muerte del bonzé. De ahí viene lo que en criminalística se conoce como el suicidio a lo bonzo. De protesta. Una verdadera inmolación, inmolación. Eso es un gesto enorme de protesta. Ahora, ¿es concebible que haya un desperfecto, por ejemplo, en el tablero o donde sea, y uno no reaccione? Siguiendo el orden de la investigación criminal, cuando la muerte se ha producido en el marco de un siniestro, de un incendio concretamente, lo primero que hay que indagar es si la víctima estaba con vida o no. ¿Por qué? Porque muchas veces el fuego es un mecanismo, un instrumento de algún modo que se utiliza para enmascarar el hecho criminal. Borrar pruebas. Por ejemplo, el cadáver. Más allá de toda la evidencia, muchas veces el fuego tiende o bien a procurar la eliminación del cadáver, que difícilmente se produce, pero que eso el criminal no lo sabe, o sea, la incineración del cadáver. Otra cosa es vulnerar su identidad, que no pueda ser reconocido, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la prueba genética que acorta de alguna manera ese camino. Entonces, lo primero aquí, ya vamos a dar una respuesta concreta. Murió en vida, o sea, sufrió el siniestro en vida.
que es el que lo lleva a la muerte. Esto surge en la autopsia de un signo muy característico, que después podemos evaluar con más tranquilidad, que es el ingreso de negro de humo en las vías respiratorias superiores. Es conocido en medicina legal como el signo de Montalti. Cuando está la presencia del signo de Montalti, quiere decir que la persona estaba con vida cuando se produjo el fuego. Acá está claro que la Tota Santillán, cuando empezó el incendio, estaba vivo. Exactamente, sufrió la acción del fuego, en principio estando con vida. Ahora, ¿puede haber otra persona diciéndole no te moves de ahí con un arma o amenazándolo porque él tenía deudas o porque, qué sé yo, por las razones que fuera, porque tenía efectivamente enfrentamientos? ¿Puede haber alguien atrás que dice vos no te movés de ahí y como obligan un homicidio? ¿Va? Bueno, a ver, si es en ese contexto, en ese esquema físico, estamos en presencia de un homicidio. Pero también existe una figura penal que no es descabellada para nada, que es la instigación al suicidio. Ajá. Que lamentablemente yo no sé por qué en nuestro sistema jurídico tiene una pena exigua, porque tiene una pena que creo que nunca nadie fue condenado por... No, yo tuve un caso hace muchos años donde un hombre que padecía de una enfermedad terminal, un amigo le acerca un arma para quitarse la vida. Pero eso era más humanístico. Y la instigación es instigar, propiamente dicho, o facilitar los medios para que se cometa el suicidio, ¿verdad? Y supongamos que hay alguien que lo hace sin querer, el incendio. Sería también un homicidio culposo. Culposo, pero ya no salimos de la figura del dolo y entramos en la impericia, imprudencia. Y ahí ya lo que prima es lo que digan. Nosotros vamos a estar charlando aquí con un experto en incendios. Ahí ya prima lo que diga el experto en incendios. Es que de alguna manera el que tiene la última palabra es el investigador de siniestros. Es el que tiene la última palabra, que es el que tiene la capacidad de analizar todo el contexto, ¿verdad? Porque la policía científica va a generar una cantidad de procura de evidencia física, pero la última palabra siempre la tiene el experto en siniestro. Ahora, acá había un tema con un aire acondicionado, ¿no es cierto? Que no funcionaba bien, que arreglaron. Si eso se arregló mal, ¿se puede acusar a alguien de homicidio culposo? Podría ser homicidio culposo. Hay que ver si hay impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de los reglamentos de los deberes a su cargo para entrar en los preceptos de la culpa, ¿verdad? También puede ser accidental. Ahora, la verdad que para entrar a esta historia, lo fundamental es el personaje de la Tota Santillán, porque si nosotros hablamos de que hay una chance de suicidio o de confrontación o de lo que fuera, tenemos que ver a un hombre que estuvo casi en la gloria, podríamos decir, y después cayó en una situación muy depresiva, muy sin trabajo, acusado de violencia de género, o sea, una situación muy dramática. Eso en una causa judicial entra, es decir, el análisis de quién es la persona que aparece fallecida. Bueno, estamos hablando de dos aspectos distintos de la investigación. Uno es la investigación que tiene que ver con el hecho físicamente. Sí. Luego aquí los profesionales de la ciencia de la conducta, que son los peritos a los que se va a consultar en este sentido, en general cuando hablamos de la muerte autoprovocada, ellos buscan una serie de indicadores, así es como lo llaman, indicadores. Igual le voy a preguntar después si sí o sí un suicida deja una nota, deja una carta, deja algún indicio. Pero antes, para hablar justamente de estos temas, vamos a ver el perfil de la Tota Santillán. Una persona muy particular, pero muy particular. Este es el perfil de la Tota Santillán. Quizás su momento de mayor gloria y popularidad lo alcanzó cuando fue presentador de Rodrigo en esas míticas presentaciones en el Luna Park. Miami Beach,
noche con el potro cordobés Rodrigo. Ricardo Daniel Carías era su nombre real. Irrumpió en la pantalla como un productor musical y conductor de Pasión de Sábado y Pasión Tropical. Una tarde espectacular, el estudio colmado. Lo tenemos nuevamente a ellos. Aquí están los Chacales. El mundo de la cumbia fue la puerta de entrada a la farándula de nuestro país. Se transformó en un mediático y como tal, era requerido por programas de todos los géneros. Se desespera porque el miedo ronda. En 2005, el ciclo Transformaciones, que conducía Karina Mazzocco por Canal 13, lo convocó para que se realice un cinturón gástrico. Pero los resultados no fueron los esperados. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, Parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, parado frente a ti. Afianzado como un personaje más del establishment televisivo, La Tota llegó a Cantando por un Sueño en el año 2006 y repitió su participación en varias temporadas más. Y siguiendo el camino tradicional de los escalones que llevan a la cima de la fama en 2008, llegó a Bailando por un Sueño. En el Bailando su fama crecía día a día y sus métodos daban resultados. Volanteaba entre los automovilistas para solicitar que lo salvaran en cada nominación. Sus acciones llegaron al diario El Mundo de España. Como si fuera una adicción a la fama, esos fueron años en los que no se privó de ningún reality. En 2013 pasó a formar parte de Celebrity Splash por Telefe. Mamacita querida. Oh, grande La Tota, bajó más de 60 kilos y se tiró desde 5 metros. Su versatilidad lo llevó a grabar 5 discos y a participar en obras de teatro ininterrumpidamente entre 2005 y 2017. De a poco se fue alejando del centro de la fama, pero aún participaba como invitado en algunos programas. Vos que hoy estés acá a mí me sirve un montón, porque me daría como unos pequeños incentivo. tips. No, como unos pequeños tips, porque te gusta la joda. No creas. Los últimos años su carrera se fue apagando. De los escenarios en estadios colmados de multitudes y los ratings de 2 dígitos, pasó a ser parte de las noticias escandalosas y de las crónicas policiales. Condujo su último show solo unos días antes de morir en un bar del partido de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense. Nayara Vecchio, periodista de espectáculos, uno mira lo que acabamos de ver y dice, este hombre se quitó la vida, porque estaba en la recontrafama y después en un bar de Merlo. Sí. Tuni, Raúl, exactamente los últimos días de La Tota, él manifestó que estaba viviendo una situación de depresión y lo último fue la condena por violencia de género que la ex Sol Fiache, la mamá de sus 2 hijas menores, le realizó, y en 2023 esto se da la condena, que estaba con una pena condicional, por eso él estaba muy depresivo a partir de esta condena y de la falta de trabajo. Él en 2022 tiene un intento y amenaza con cortarse las venas. Lo internan, él estaba medicado desde 2011 por bipolaridad, entonces tuvo recaídas. Se suma a esta condena. ¿Por qué no tenía trabajo? ¿Era una persona poco querida en el ambiente o por qué tenía poco trabajo? O todas estas cosas, Bueno, la violencia en ese momento de género. la salud mental era algo que no se hablaba demasiado y él ha tenido varios incidentes. También se dio en 2000, fue también en esa etapa de su depresión donde él tiene un intento de robo en una mercadería. Él ingresa a un supermercado y se quiere llevar una mercadería del lugar, lo detienen, pero lo liberan.
él tenía manifestaciones que no estaba bien de salud y muchas veces el medio quizás en algún punto lo aisló. Y también por la violencia de género, también fue muy feroz la mirada hacia la Tota, porque también Fernanda Vives lo había denunciado por ser violento en su relación anterior. Recordemos, Fernanda Vives tuvo una relación larga, ella trabajaba con él en obras de teatro, y cuando se separa también lo denuncia por ser violento, pero no llegan a condenarlo. Se le fueron sumando un montón de situaciones donde también él hablaba que pedía trabajo de lo que fuese, pero el medio no se lo dio. Incluso en su último programa, que le hacía Pasión de Sábados, él intentaba trabajar de cualquier manera, uno hablaba con su círculo íntimo y no podía encontrar eso. Sus últimas presentaciones fueron en boliches, que tenía una ayudante terapéutica que le recomendaba que lo hiciese de a poco y no que trabajase, porque también la noche lo llevaba un recuerdo que a él lo deprimía muchísimo. Él, todo el éxito de Rodrigo, comentaba que después le hizo muy mal a su psiquis todos esos años, que realmente le afectaron su salud mental. Yo te quería preguntar concretamente sobre la tentativa, porque se habla de tentativas de suicidio, Sí. se habla de más de una. ¿Ustedes lo investigaron periodísticamente? Sí, él en 2022 estuvo internado en un sanatorio de Palermo por una crisis nerviosa que tuvo con su hija mayor, una discusión que tenía con su abogada. También él tenía 4 hijos. Estaba Daniela, estaba también Leandro, de su matrimonio primero, que ya hoy tienen 36, 34 años, y sus 2 hijas menores de su última relación con Sol Fiasche, que hoy tienen entre 9 y 7 años. Que ahora hay otro tema, que se inició la sucesión de lo que dejó la Tota. Pero él ha tenido momentos, en 2022 tiene una discusión con la abogada de ese momento, porque estaba en pleno divorcio con su expareja y con su hija, donde se habla que hubo un intento de cortarse las venas, que se hablaba de un cuchillo, que intentó acuchillarse él o a sí mismo, a su hija, en una situación confusa donde él fue al sanatorio de Palermo y estuvo unos días internado y después le dieron el alta, pero nunca se trató, porque él contaba en las últimas entrevistas que no estaba tomando la medicación por su bipolaridad, que le costaba tomar la medicación. Entonces no había una cierta seguridad del medio para trabajar. Tenía, digamos, más allá de esto, de los temas que tienen que ver con la violencia de género, ¿tenía enemigos? Es decir, gente, ¿te parece que tenía gente a la que le debía dinero, adicciones? No sé. Él siempre negó las adicciones y el alcohol, solamente contó que un día se internó en una clínica de salud mental también por el tema de que no estaba tomando la medicación porque le costaba tomarla. Él sentía que se iba a recuperar solo, que él podía controlar la bipolaridad, y ha tenido momentos violentos donde la familia misma, la hija Daniela y su hijo Leandro, los 2 hijos mayores, lo han acompañado mucho, incluso en este último tiempo, donde la ex Sol Fiasche públicamente lo denunció y también hubo una feroz pelea por lo que eran las hijas. Él hacía desde 2019 que no veía a sus hijas. Las veía solo por videollamada. A través de esta causa de violencia de género, que la condena se da en octubre de 2023. Y la muerte, bueno, se da un año después, pero fueron varios hechos que a él, cada vez que uno hablaba con su círculo íntimo, te decía que no estaba contestando los mensajes. Bueno, el día ¿Y ese de su presunto muerte, hurto cuándo se da? Ese presunto hurto en el supermercado, ¿cuándo se da? Sí, yo lo tengo en 2017. 2017. A él lo detienen porque lo reconocen y ven que se está llevando, incluso era un queso, o sea, era algo comestible, sin importancia. Y que lo ven que estaba también en una situación de salud mental totalmente desorientado, que no estaba O sea, como volverse reconociendo. transgresor. Sí, llamar la atención, me parece que tenía más que ver con un llamado de atención quizás mediáticamente también a su círculo, porque a él tenía cada vez más problemas económicos, no sabía dónde salir y tampoco tenía una contención médica que lo pudiese ayudar, porque el día de su muerte la ayudante terapéutica no estaba con él tenía que tener una ayudante terapéutica que le controlase la semana, porque él incluso esos días tenía que trabajar, ir a un boliche y realmente como no contestan los mensajes, acceden a ir a la casa y ahí descubren que hacía varios días que estaba ahí el cuerpo y que no contestaba. ¿Te suena que podía tener enemigos tan
duros que quisieran matarlo o que quisieran hacerle un daño. Por parte de su abogado, que es Juan Pablo Merlo, que es amigo también, que fue amigo de la Tota y que él está como querellante en la causa penal, porque él siente que no fue un suicidio, sino más bien que fue inducido por estos mensajes, que van a empezar a verlos. El 10 de diciembre se hace la pericia del celular, porque todavía su celular no se pudo peritar porque no saben la clave. Lo intentaron hacer con sus hijos en la fiscalía, me comentaba hace poco, pero lo van a hacer finalmente ahora el 10 de diciembre y van a ver si tienen mensajes amenazantes o si él también estaba escribiendo alguna carta de despedida. Quieren saber si se estaba por despedir de sus hijos, porque no hubo ningún mensaje de despedida hacia sus hijos. No, bueno, al menos... Hoy en día el celular es tan importante que es el contexto de la vida de una persona, sí, uno lo encuentra en el celular. O sea, sí. Evidentemente ante cualquier episodio aparece la transgresión. Ante cualquier episodio que le genere algún tipo de sentirse vulnerable, se produce la transgresión. ¿Existe el suicidio sin mensaje? Sí, claro, absolutamente, sí. ¿Y qué es lo que significa? Suicidarse sin dejar mensaje, sin decir, la verdad me voy por esto o lo que fuera. Me lo preguntaron con el caso Enigma, me acuerdo, en un canal de televisión y lo levantó el ministro de Seguridad después, las palabras mías. No existe un manual del buen suicida. No es que el suicida necesariamente va a tener que seguir un manual determinado. ¿Y a vos te suena que se fuera sin decir nada? Me parece que siendo la Tota tendría que haber dejado un mensaje hacia sus hijos. Lo mismo han dicho sus hijos, que no tuvo alguna conversación Daniela en el último tiempo con el padre que lo haya notado como despidiéndose. Por eso llama la atención que en esos días incluso él estaba preparándose para hacer nuevas presentaciones, quería volver a los medios de alguna manera, quizás de un lado más reservado, no como ese conductor de la movida tropical. Pero sí creen desde la familia que él tenía algunos mensajes amenazantes por las deudas económicas, pero no creen que fuesen tan grandes para que alguien lo haya... Lo que cuenta el abogado, que tiene esta duda de que hayan entrado por detrás de la puerta de la casa, porque la puerta de entrada estaba con llaves y con un pasador, una traba que él tenía. Y por atrás sienten que estaba forzado lo que es la zona de la casa, que es una casa en Castelar que él alquilaba. Recordemos que él estaba alquilando porque la propiedad que él tenía es la que ahora está en litigio de la sucesión, donde vive su ex con sus 2 hijas, pero la otra mitad le corresponde a los hijos mayores. Suena a que también de alguna manera, si él tenía que arreglar algo y se arregló mal y todo eso, como que hubiera salido corriendo o algo así. Sí. Aunque supongo que eso es una parte técnica. Una mala decisión quizás. Pero a mí de alguna manera lo que me llama mucho la atención es este estado depresivo y que se niegue a las indicaciones terapéuticas. Esto es, seguramente le han prescrito alguna sustancia psicoactiva, algún medicamento, me refiero, psicoactivo, y si él se negaba a consumirlo, ¿verdad? Claro. Era parte de su control diario, que él a veces lo tomaba y otras veces no llevaba el control médico que le pedían. O sea, y elegir el autocontrol, en una palabra. Él mismo decía que lo podía controlar solo, a veces. Está claro que no hay un homicidio en esta historia por la herencia. La herencia no era... No, porque, vamos a decirlo en números, porque está así en el expediente que me pasó su abogado, la casa hoy se evalúa en $500.000, también se habla de 2 autos, y a su vez hay un acuerdo extrajudicial que está peleando su ex, donde la Tota le donaría $70.000, pero como eso no está homologado, lo que me dice el abogado es que no es válido. Hay una disputa económica de lo que dejó... Sí, exactamente, lo que dejó la Tota no es lo que uno estuviese hoy esperando. De cualquier manera se ha abierto la sucesión. Sí, ya se abrió. Empezó el 8 de octubre y ahora se están evaluando también algunas otras propiedades que pide la ex para ver si había, porque lo que ya tiene en cuenta son estas. Nayara, muchísimas gracias. Gracias. Tuvo un perfil muy escandaloso la Tota Santillán. Esta es la historia porque muchas conclusiones surgen de ahí. Yo siempre lo saludé bien al señor Gerardo en todo momento.
Y lo único que me sentí mal por lo que había dicho. Él no dijo como él dijo, sino que muestren el TEI. Él dijo, no voy a esperar que hagan la bandera. El meteórico ascenso de la Tota Santillán al cielo de nuestra farándula fue acompañado por un sinuoso camino de escándalos mediáticos, denuncias de sus parejas, detenciones policiales y problemas psiquiátricos. En el año 2000 comenzó una relación amorosa con Fernanda Vives y se transformó en una pesadilla para la vedette. Yo me acordaba cuando un día me sacó bañándome y me arrastró, si querés un ejemplo, me sacó del baño así en bola y me arrastró hasta la puerta y me dejó tirada en la puerta. En 2011, Santillán conoció a Sol Fiache, con quien formó una familia y tuvo 2 hijas, Camila y Mía. La pareja contrajo matrimonio en 2012. Unos años más tarde, Fiache lo denunció por violencia de género. La condena se conoció en 2023. Una pena de 5 años y medio, 5 años y 6 meses de prisión en una causa por violencia de género. Yo confío en Dios. O sea, yo las discusiones que he tenido con mi mujer, he tenido con mi mujer. O sea, ¿No consideras que fuiste violento? No fue. Cuando vos te discutís con una persona, discutís con una persona. En 2017, la Tota Santillán comenzó a declinar en el espectáculo. La caída también sería en la vida. Detuvieron a Daniel La Tota Santillán. El conductor y productor de música tropical fue acusado de robar mercadería de un negocio de Vicente López. Luego de su detención, tuvo su primera internación en un neuropsiquiátrico que derivó en un diagnóstico de bipolaridad. Recién ahora lo puedo decir, soy bipolar. Ajá. Tengo eso, la bipolaridad. En ese contexto, habría tenido un intento de suicidio. Me lastimé. ¿Cómo te lastimé? Sí, me lastimé. ¿Te flagelaste? Sí, me clavé un cuchillo. ¿Con un cuchillo? Pero sí, acá, en el pecho. ¿En serio? Claro. Las causas judiciales y los problemas psiquiátricos lo fueron alejando de sus hijas. Lamentablemente yo hace 3 años que yo no veo a mis hijas. 3 años, solamente las veo por videollamadas. Unos días antes de su muerte, Santillán envió este mensaje a un amigo. Anoche soñé con mis hijas. Si supieras lo que las extraño, lo que necesito abrazarlas, besarlas. Las extraño mucho, amigo. Casi sin trabajo, con una condena de 5 años y 6 meses por cumplir, con trastornos de bipolaridad, la Tota Santillán encontró su fin en su casa de Castelar. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Doctora Verónica Mora Dubuque, ¿tan grave es la bipolaridad? Sí, lo es un trastorno mental severo, sí, encuadra dentro de los distintos trastornos mentales severos que nosotros podemos ver que las personas padecen. Es un trastorno que se caracteriza porque las personas ciclan entre periodos de depresión y síntomas a la baja, por decirlo de alguna forma, en su conducta y en su estado emocional, y otras veces ciclan a tener conductas más de hiperactividad y de euforia y cambios en su conducta y en su estado de ánimo hacia la alta, digamos. Y en la parte más baja, digamos, tan abajo se llega de que entra en la óptica del suicidio. Digo, uno pasa de la euforia a la depresión. Yo sería muy cuidadosa con esto porque en realidad es un trastorno relativamente frecuente y me parece que es importante a lo mejor no sembrar una alarma en la población que no corresponde, pero sí es cierto que en las 2 fases las personas tienen riesgo vital, decimos nosotros, a veces porque puede aparecer, sobre todo en la fase depresiva, por el pensamiento negativo y esta especie como de sombra que ataca a la persona donde ve todo muy negativo y piensa que su vida no tiene alternativas ni salida, puede pensar que la muerte sea una salida. Pero a veces es accidental porque incluso en la fase hipomaníaca o maníaca franca hay una alteración del juicio de realidad y se tienen conductas que no tienen que ver con lo esperable para una persona de una edad. Manejar a 180 kilómetros por hora. Le agarra de golpe la euforia y dice, manejo a 180
porque creo que puedo controlar eso o que puedo, por ejemplo, llevarme un objeto de un negocio y pensar que yo no lo tengo que pagar. Hay una alteración del juicio de realidad o puede haberla. Y eso a veces coloca a la persona en una situación de riesgo vital. O sea, doctora, hablaríamos de una pérdida del juicio crítico en realidad, ¿verdad? Sí. Y esa pérdida del juicio crítico lo puede llevar a colocarse en una situación de peligro extremo. Sí, a él y a otros también, por eso también son frecuentes los episodios de consumo abusivo, sobre todo de alcohol, o episodios de violencia y de agresión, donde no hay conciencia plena de lo que está ocurriendo. Ahora, en cuanto a la terapéutica, es un tema de indudablemente seguimiento, estamos hablando de una patología que tiene que ser seguida por un médico, por un psiquiatra como es usted, ¿verdad? Existen medicaciones que pueden controlar de alguna manera. ¿Qué pasa cuando se ingresa al control a través de la medicación y se suspende de pronto la medicación? ¿Qué es lo que pareciera que está surgiendo en este caso? Esto es uno de los trastornos que tiene incluso mayor evidencia de condiciones genéticas y familiares, más allá de que no son el único factor desencadenante de la enfermedad, porque hay cuestiones de la historia vital y de las condiciones de contexto que lo pueden hacer aflorar, digamos, y facilitar. Pero la verdad es que es un trastorno que nosotros pensamos que no se cura, que requiere de un abordaje interdisciplinario y crónico. O sea, así como la enfermedad es crónica, el tratamiento también lo debe ser. Y es verdad que muchas veces los pacientes o las personas que padecen este trastorno, por el trastorno mismo o por los efectos adversos de la medicación, se resisten a tomar la medicación. Hay algunos efectos adversos de esa medicación que son más molestos y otros menos molestos. Pero es verdad que uno tiene que trabajar mucho con la persona para generar una cierta de lo que nosotros llamamos adherencia al tratamiento. Y si con la persona no es posible, hay que trabajar mucho con las familias. El entorno del paciente tiene que tener cierta conciencia de situación respecto de esto y a veces recurrir incluso a la asistencia legal o eventualmente a un apoyo de tratamientos intensivos donde hay acompañamientos terapéuticos. O sea, estamos hablando de que paralelamente al tratamiento psiquiátrico, un tratamiento psicológico, por ejemplo, o de terapia, ¿verdad? De acompañamiento, a veces utilizamos musicoterapia, o sea, tenemos muchas herramientas que podemos poner a disposición de personas que si en realidad pueden tener una buena respuesta a su tratamiento, pueden hacer una vida prácticamente normal y que al resto de la sociedad no le llame la atención. ¿Y él ya tenía esta bipolaridad cuando estaba en el éxito y se lo veía, qué sé yo, en un magnífico momento? Bueno, yo de él no podría hablar, claro, porque no lo conocí, y si lo hubiera conocido, por secreto médico no debería hacerlo. Correcto. Pero sí podría decirle, por ejemplo, yo tuve un paciente que en sus épocas de hipomanía manejaba él solo 9 panaderías. No es fácil encontrar una persona que pueda manejar él solo 9 panaderías. O sea, se puede tener un desempeño en esas fases hipomaníacas de altísimo rendimiento y con mucha eficacia de lo que se hace. Todos los pacientes no son iguales y las manifestaciones de la enfermedad no son siempre iguales. Pero sí es importante tener presente que sí, que es un trastorno mental, que requiere tratamiento, que con tratamiento se puede hacer una vida socialmente aceptada y adaptada con seguridad, pero hay señales de alarma que uno debería tener en cuenta para intervenir cuando la persona no está en condiciones porque ha perdido por ahí su juicio crítico. Todas las investigaciones, fundamentalmente periodísticas, que se han hecho sobre el tema, dicen que aparentemente ese clic aparece luego de la muerte de Rodrigo, ¿verdad? Esto puede haber funcionado, soy neófito en esto específicamente, por eso recurro a usted. ¿Puede haber funcionado como una especie de estrés postraumático, que ese hecho haya generado una circunstancia traumática que lo lleve a una patología de estas características? Hablar de estrés postraumático implicaría hablar incluso de un nuevo diagnóstico, lo cual no es imposible. O sea, nosotros tenemos patologías duales, comorbilidad, puede ser que una persona además viva una situación traumática que genere una situación de estrés postraumático que tiene sus características. Pero sin llegar a un nuevo diagnóstico, uno reconoce en la trayectoria de pacientes crónicos de salud mental disparadores. Y sí los hay. Y en general los disparadores que están vinculados a las situaciones de duelo y de muerte de personas cercanas son descritos con mucha frecuencia. Sí. ¿Y te da cuenta
el bipolar? ¿Se da cuenta de su situación? Si no está en una franca fase maníaca, donde verdaderamente a veces la persona hasta pierde coherencia en su discurso y es un episodio francamente psicótico, sí, si no está en un episodio de tanta alejamiento de la realidad, puede darse cuenta de que le está pasando esto. A veces uno trabaja mucho con esas sensaciones y esas percepciones de la enfermedad para que la persona acepte reconocerlas y pedir ayuda en ese momento, ¿no? Que sepa a quién puede llamar. Esto todo se soporta sobre la posibilidad de tener un buen vínculo terapéutico con aquella persona a la que uno está tratando. Porque en circunstancias extremas, evidentemente, porque como usted lo está indicando, no es fácil. No es nada sencillo, realmente no lo es. A veces tenemos todavía esta cultura de que la gente tiene mucho prejuicio en relación a los problemas de salud mental, entonces no los habla con facilidad, los oculta, los distorsiona, tiene miedo de perder sus cosas, su trabajo, su familia. Y otras veces también hay esto de las resistencias de querer tener que estar a lo mejor sometido a una continuidad de tratamiento que no le pasa solamente al paciente crónico de salud mental. El hipertenso cada rato deja su medicación y come lo que no tiene que comer, el alérgico. Entonces estas cosas pasan en las enfermedades crónicas. Lo que pasa es que a veces las consecuencias, por ejemplo, de una hipertensión van fundamentalmente sobre la persona afectada. En el caso de los problemas de salud mental, lo que uno le preocupa mucho es que también hay una afección del entorno, si hay menores, hay como que tener ahí cuidados especiales, ¿no? La última que le hago, doctora, es la crisis familiar. ¿Es producida por la bipolaridad? ¿Produce la bipolaridad? Caso de violencia de género, aislamiento respecto de su familia, etcétera, etcétera. En realidad ahí hay una retroalimentación positiva, podríamos decir. Obviamente que alguien que tiene un trastorno de bipolaridad y está en un momento crítico, porque además hay momentos donde hay mesetas de bonomía, digamos, en la situación, pero esas situaciones críticas facilitan la violencia, los consumos, problemáticas con el entorno, digamos, de alguna manera, y esas problemáticas reactivan o reagudizan el cuadro. Por eso es muy importante que a veces tratemos de trabajar con la familia y el entorno para entender que esto no se trata solo de una mala conducta o de la maldad del sujeto, sino que hay un problema que debe ser atendido y tratado para poder manejar la situación de otra manera. No es que uno no va a hacer nada, todo lo contrario, tiene que saber qué es lo que va a hacer. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias, doctora. Enseguida volvemos y vamos a hablar con casi la parte técnica de lo que ocurrió con la Tota Santillán. Quien hace las pericias, quien estudia los incendios. Vamos a ver qué es lo que nos dice, porque ahí es parte de la clave de lo que pasó con la Tota Santillán. Ya venimos. Doctor Torre, bueno, estas son las hipótesis de lo que pasó con la Tota Santillán. La hipótesis 1, un suicidio. Usted dice que ha visto suicidios... Con el mismo mecanismo. Con el mismo mecanismo. Doloroso, me parece insólito. El suicidio a lo bonzo. Pero existe. Es una posibilidad. Hipótesis 2. Es decir, lo que pasó como, lo llamamos homicidio culposo. Es decir, alguien viene a arreglar el aire acondicionado, lo arregla mal. Un desperfecto eléctrico que provoca de alguna manera el incendio, que es el que lleva a la muerte de... Y hay que probar en ese caso de qué, que fue irresponsable. Bueno, si se prueba, ¿qué hay? Si hay impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de los reglamentos. Es como atropellar a alguien con el auto. Exactamente. Si ha fallado en su trabajo de tal manera que ha sido o ha puesto a otro riesgo. Por eso el homicidio culposo es distinto a matar a otro, es causar a otro la muerte. Ahora, supongo yo, el electricista, supongamos que esta sea, viene y dice, yo arreglé esto, por ahí lo arreglé mal.
Pero no, puede ser, de hecho, totalmente accidental y ya no sería un homicidio culposo, como que sea una circunstancia fortuita. Si es una fortuita, es absolutamente accidental. Correcto. Y descartamos el homicidio culposo. Correcto. Y después esta es nuestra hipótesis 3, es un accidente doméstico. Es decir, él se queda dormido o por la medicación o por lo que fuera, algo se cae, un combustible o manipula combustible de manera inadecuada. Nosotros tuvimos la muerte de un comisario de policía, era comisario Escobar, me acuerdo, que colocó un acelerante, un combustible, mientras hacía el asado en el borde de la parrilla. Sí. Estalló y le generó una muerte con estas mismas características. Ajá. En ese caso estaríamos hablando de un accidente, no hay culpable. Obviamente, es un hecho fortuito. Vamos a charlar de todo esto con quien sabe, con un ingeniero, director de bomberos, alguien que realmente vaya a lo que es casi el nudo del caso de la Tota Santillán. Ya venimos. El ingeniero Carlos Cayati fue director de bomberos de la provincia de Buenos Aires. Sí. Sabe de esto como nadie. No, es uno de los mayores expertos en el país, sin ninguna duda. Bueno, ¿cómo se empieza una investigación de esto? Digamos, lo que dice la pericia es la persona murió por un síndrome asfíctico y el cuerpo 90% quemado. El fuego comenzó sobre la víctima en el baño. Pasamos a la siguiente conclusión hubo un desplazamiento del baño hacia el living, el cuerpo cae muy cerca de un sillón, el cuerpo, es decir, que ya se ve que estaba fallecido, está descartado un desperfecto eléctrico, no se puede determinar si fue suicidio o accidente, no existen imputados. Esto tiene que ver un poco, es una mezcla de la pericia con algunas conclusiones judiciales. ¿Cómo se empieza esto? ¿Cómo arrancan ustedes en una investigación como esta? Bueno, básicamente lo que se busca es el lugar de origen y determinar en el lugar de origen las posibles causas. ¿Qué ocurre? Por lo que estuve averiguando, mirando de esto, parece que hubo dos lugares de inicio. Ajá. Vamos a llamarlo así por ahora. En el baño, como bien dice ahí, y después que no queda mucha distancia del sillón, de dos cuerpos, el hombre cae sobre ese sillón, pero ya estando en combustión las ropas, y toma contacto con materiales susceptibles de combustionarse, que son los componentes de los almohadones y la madera que hace la estructura. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay dos focos, ¿es focos la palabra? Una en el baño y otra ahí. Podemos decirle inicios. Sí. ¿Eso es indicio de que no es un accidente o no es eso? No. Todo lo que lleva después la investigación puede llegar a determinar que si hubo dos focos independientes, que pues, acá se inició, ¿no?, de una manera y acá se inició de otra manera. ¿No? Pero ¿qué ocurre? En este caso parecería que este hombre inicia la combustión en sus ropas y por algún motivo se da vuelta, sale del baño, si es que no estaba ya mirando hacia afuera, se acerca al sillón y ahí cae. Y ahí tenemos el segundo inicio. Es el inicio de la combustión que traslada las ropas al mueble. Y después, observando el lugar, tenemos que determinar, ¿fue ahí donde cayó él o fue en el otro lado del sillón? Por lo que pude ver por imágenes, ese fue el lugar donde comenzó la combustión del sillón. ¿Por qué? Porque observando hacia el otro sector, vemos la mayor conservación de los materiales. De hecho, fuera del sillón hay un jarrón con una especie de juncos de esos de adorno y no tuvo ningún tipo de afectación. El resto fue ahumamiento muy generalizado
por obviamente la falta de comburente. ¿Y cómo o hace aire. para iniciar el fuego en el baño? ¿Cómo hace? Puede ser, por lo que se pudo encontrar en el lugar, había una botella de alcohol, una caja de fósforos, que está todo fotografiado. De hecho, cuando se secuestra la caja de fósforos y fósforos que había en el piso, quedó la marca en la bacha de la pileta, por donde no cayó, el negro de humo o el tizne. Y bueno, evidentemente se considera que este hombre se roció con adrede o no, se roció, el alcohol tomó contacto con sus prendas, pero después hubo un agente externo que fue el fósforo. Lo prendió para iniciarse el fuego dentro en sus ropas. Bueno, por eso hay que tener en cuenta que... O sea, parece, no sé, doctor Torres, ingeniero, pero parece medio imposible el accidente en el sentido de se tiró alcohol y además hay un fósforo. ¿No es mucho? Lo que es interesante es que no es un dato menor que cuenta Caiati, es el hecho de la caja de fósforo que está caída en realidad en la bacha. Y la policía científica, cuando levanta, queda la marca del negro de humo. O sea que esto fue inmediatamente después a que se produjese el siniestro, que el negro de humo cubrió la caja de fósforo. ¿Se entiende? Entonces empezamos a reconstruir. No sé qué pensará Carlos. O sea, lo primero fue el alcohol, los fósforos... Pero el inicio original estaría en el baño, sin duda. Convengamos que hay muy poca distancia de ese baño a ese sillón. Entonces, vaya a saber qué ocurrió en la mente de esta persona. Es doloroso, las primeras instancias son dolorosas. Se acercó ahí, bueno, y ahí cae. Y al caer en el sillón es que toma contacto las llamas de su ropa con el sillón. Con el sillón, que es combustible, madera... Todo es combustible. Sí. Lo que pasa es que cada uno de los materiales tienen distintos puntos de inflamación, de temperatura, ¿no? Necesaria para entrar en combustión. Y bueno, evidentemente es una combustión que no prosperó, porque si vemos todo lleno de humo, negro de humo en las paredes, es porque no hubo el suficiente comburente o aire para que prospere. ¿La persona muere por efecto del fuego o por efecto de...? Bueno, mire, yo le puedo decir una frase que me han dicho cuando yo inicié mis pasos en bomberos. El fuego crema cadáveres. Y se lo atribuyo a un gran profesor que tuve en mi primer carrera universitaria. Pero digo, uno muere por lo que inhala, o muere por el efecto de del fuego, de las llamas. No. Es por lo Cuando que inhala. yo le digo que el fuego crema cadáveres, porque evidentemente ya estaba muerto por lo que inhaló. ¿no? El impedimento a poder ahora respirar. entendí la frase. Recién ahora entendí la frase. Claro. Es intoxicación. Es una intoxicación que genera un mecanismo asfíctico y luego viene el fuego en realidad. Claro que ya, por eso él dice el fuego quema cadáver. Se quemó ya el cadáver. La persona se encuentra sin vida. ¿Qué es lo que hablábamos al principio? El signo de Montalti, es el negro de humo en las vías respiratorias superiores, ¿verdad? Por eso el hecho de que bomberos tienen que trabajar de la mano con la policía científica, con el médico legista, ¿no? Y en algunas circunstancias, cuando son siniestros de mayor envergadura, con otros especialistas. Porque obviamente antes era una cosa, pero a medida que fue avanzando todas estas técnicas, es netamente un rigor científico el que lleva a una investigación de incendios. Ahora, el mecanismo está en el baño, se tira el alcohol encima. Da la impresión, Da ¿o la no? impresión. A ver, yo me pongo... Y después agarra la caja de fósforos y se la pregue. ¿Y dónde queda la botella de alcohol? No, quedó ahí, por lo que he visto en una placa, quedó arriba de la... ¿De la bacha? De la bacha, sí. O sea, bueno... O sea, tenemos el acelerante, que es el alcohol. Tenemos lo que inicia de alguna manera, que es el fósforo. Para que se produzca, yo no lo quiero decir porque no quiero invadir las incumbencias profesionales. Para que haya un fuego, ¿cuáles son los 3 elementos que necesitamos? Bueno, en realidad son 4. El elemento combustible, la temperatura... la fuente de calor. Sí, la fuente de calor. Los
material es combustible en sí, y el último, que sería, antes era un triángulo del fuego, ahora es un tetraedro, que es la reacción química. ¿No? Bueno, vamos a llevar esto ahora al caso del que estamos hablando. Tenemos la fuente de calor que la da. Y supongo que el fósforo. El fósforo. Tenemos el combustible. ¿Cuál es el combustible? En este caso el alcohol más las prendas. Tenemos el comburente, que es el oxígeno, y el fenómeno químico que lo produce. Insisto con la pregunta. ¿Esto hace que se corra a un costado la posibilidad de un accidente por el tema de que alcohol y fósforo es una combinación que no es accidental? Tengo entendido, fueron varios fósforos los que se secuestraron. Varios. No tengo la certeza. Sí. Usados. Sí. Es decir, que le quita como un poco el carácter posible accidental. No. Cuando el abogado introduce, según lo que nos cuenta más temprano Nayaga, cuando el abogado introduce si él fue instigado u obligado por una tercera persona, bueno, esto sí es posible. Eso sí. Y el esquema físico no va a cambiar. Porque generalmente, salvo el caso de los Boncé famosos del que hablamos hoy también, generalmente el primer momento, el primer periodo del fuego es extremadamente doloroso, como dijo Carlos también, ¿verdad? Sí. Entonces muchas veces la gente se desplaza. Es posible que corra también. Este fenómeno de correr cuando alguien toma fuego sus prendas es habitual. Entonces es posible que el desplazamiento haya venido por eso, pero esto ya no es demostrable pericialmente, sino es una especulación, ¿verdad? No, hay que seguir todas las vías de investigaciones para poder llegar a una hipótesis, o varias hipótesis, y después a una final. Ustedes, ingeniero, dicen esto fue tal cosa, o eso se lo dejan al juez. Es decir, por ejemplo, viene alguien y dice, le tiró el alcohol encima. Usted me dice si es accidental, intencional o suicida. ¿Ustedes dicen, esto fue tal cosa? No, nosotros lo que tenemos que dar es pura y exclusivamente toda la mecánica de lo que hemos observado. Por eso le digo, hay que trabajar, son varios los actores que tienen que trabajar. Y obviamente bombero, policía científica y otro que haya sido convocado es el que le da a toda esta línea investigativa es a la dependencia policial, que es la que está haciendo el trabajo. Yo quiero introducir una analogía. Un caso que nosotros trabajamos acá en el programa, el caso de Wanda Tadei. Que lo invitamos exactamente. Bueno, los peritos ahí llegaron a determinar, el esquema físico es muy parecido. Sí, es verdad. Llegaron a determinar que el perfume, que fue lo que se utilizó como acelerante, se lo había arrojado una tercera persona y no se lo había arrojado ya. Que era el baterista de de Callejero, Vázquez. Eduardo Vázquez, exactamente. En ese caso particular, la pericia la hicieron criminalistas. Y hubo una especie de junta de peritos que participaron. Una reconstrucción. Y llegaron a determinar. ¿Vos creés, Carlos, que en este caso podría reconstruirse exactamente igual que como en el caso que yo traigo por analogía? Hay circunstancias, ¿no?, en donde un juez muy prestigioso de San Isidro me decía, ¿por qué no me pone si es accidental o intencional? Hace muchos años de esto. Yo le digo, mire, yo le voy a dar un ejemplo. En un negocio, una perfumería, había una estufa querosén en el medio, con muchas clientas. De repente la estufa cae, el combustible se derrama, en llamas, toma contacto con uno de los mostradores. Y bueno, evidentemente fue un accidente. ¿Fue un accidente, le digo? ¿Lo empujaron a propósito o sin querer? Ahí está. Esa es la cosa. Por eso es muy difícil. Yo le doy ahí entran, la mecánica pregunto yo, ahí entran otras cosas como si las puertas estaban cerradas, si hay alguna evidencia de que había alguna persona más. La proximidad. Carlos, que analizó el escenario, ve, por ejemplo, la proximidad al sillón. Porque al principio, ahí estamos viendo en pantalla el sillón, al principio se pensó que el inicio fue en ese lugar. Luego se invierte. Y el inicio está en el baño, donde encontramos toda la otra evidencia física que indudablemente tiene que ver con el principio. Pero digo, en el diagnóstico juega si vos podés probar o no si hubo otra persona en la escena o no. Sí, bueno, pero eso ya entra en el terreno de la especulación, ¿está bien?
No se verifica si las puertas, si esto... Sí, claro, absolutamente. Por eso trabajan aquí en paralelo los investigadores de incendio, que tienen una especialización muy importante. En el caso de Carlos tiene 2 carreras universitarias, aparte de haber estado formado en la policía como bombero, ¿verdad? Junto con los criminalistas. Entonces, en este caso los peritos en junta son los que resuelven y los que determinan. Por eso yo traje a colación el caso de Wanda Tadei. Por ejemplo, en el caso de lo que nosotros hablamos de Wanda Tadei, vos tenés que verificar que había otra persona en la escena y varios fósforos y la persona no reacciona, etcétera, etcétera. Ahí entran como más cosas, ¿no? Ahí cuando se reensambla la escena original, lo que llamamos nosotros la reconstrucción, el reensamble de la escena original te va a mostrar estas posibilidades. Ingeniero. Por eso, en casos como estos, en todos los casos de incendio, lo que hay que lograr es llegar a poder observar cómo era el lugar anteriormente. Ingeniero, gracias por estos minutos. Gracias, Carlos. Gracias. Doctor Torre, bueno, quedamos con una impresión de más cerca del suicidio que de otra cosa. Yo creo que la hipótesis que hoy tiene más fuerza, y creo que inclusive la querella piensa en este sentido cuando dice si fue instigado. O sea, está hablando de que se lo haya motivado o directamente que se lo haya empujado a través de algún otro mecanismo. Por eso se habla del ingreso de una tercera persona por la parte tercera, algo que nos relató Nayara. Yo creo que pareciera que el mecanismo es autoproducido, vamos a decir. Ahora, si obedece a un mecanismo suicida o a haber sido instigado, bueno, eso todavía está por investigarse. El caso queda abierto, hay mucho misterio todavía. Veremos qué es lo que termina siendo este caso. Acabamos de desmenuzarlo y le damos todas las alternativas. Pero esto no está cerrado. Hasta la próxima.